Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es su programa Excelencia Personal y a Gerardo y a mí nos da muchísimo gusto que una vez más nos acompañe Adriana Valero. Qué gusto que estés por aquí de nuevo. Gracias, Nelly, Gerardo, al contrario, gracias por la invitación. Y ella, bueno, es maestra, es especialista en estos temas, sobre todo en antropología filosófica. Y no sabes cómo he pensado en ti. Yo creo que a mi papá le hubiera encantado conocerte. Qué linda, ¿no? Hubieran dialogado sabrosísimo, sí. Sin duda. Pero seguramente nuestros radioescuchas están felices de que nos acompañes, porque hay mucho que analizar. Queremos construir, pues, familias sanas, familias plenas, en donde entendamos que la vida es una misión, que es el tema justamente del día de hoy. Entonces, pues bienvenida, qué bueno que estás aquí de nuevo, y para todos aquellos que ya la escucharon la vez anterior que estuvo con nosotros, pues les dejamos en la descripción de este programa sus redes sociales, las páginas que nos recomienda, tiene varias conferencias en YouTube que podemos utilizar. Y bueno, así la conocí yo, como mamá de adolescente, con unas excelentes pláticas, un taller muy completo sobre adolescencia, y pues todo eso está para ustedes en YouTube. Ay, muchas gracias, Nelly, qué linda. Pues sí, este tema es apasionante. Hablar de misión es hablar de sentido de existencia. Entender que el hombre no nada más tiene un presente, como a veces nos lo quiere plantear ese tipo de cultura en la que vivimos, que es la cultura líquida, que nos habla de el instante, de solamente el you live only once, ¿no? Vives solamente para el hoy, el yo lo famoso, ¿no? Y la verdad es que el ser humano, ¿no? El ser humano, por ser un ser temporal y un ser atemporal también a la vez, tiene un pasado, un presente y un futuro. Y es ahí, en ese futuro, en donde hay que platicar de ese tema tan importante de la misión y el sentido de existencia. Y tenemos grandes ejemplos, y ahorita me viene a la mente porque pues está muy reciente, ¿no? Apenas hace un par de semanas se beatificó a Carlo Acutis, ¿no? Qué impresionante vida de un chavito de 14 años, ¿no? Y lo que dedicó y cómo realmente encontró cuál era su misión. Oye, a través de redes, ¿no? Sí, aparte, como bien dices. Muy moderno. Moderno, así es, actual, así es. Utilizando esto, pues que es la inmediatez que estamos viviendo de las redes sociales y de querer saber y todo rápido. Lo que nos explica es como cultura líquida, pero sí hay ejemplos, ¿no? A veces uno piensa que, por ejemplo, hablando de la santidad, que es algo muy complicado, que no está de moda, no es de hoy. Y qué mejor ejemplo que un joven actual, ¿no? Que realmente incluso utilizó las redes sociales para difundir su mensaje. Así es, justo él es un extraordinario ejemplo de cómo es que en todas las épocas culturales existe la posibilidad de encontrar este sentido de misión, y que además tampoco es que se necesite vivir 100 años, ni mucho menos como para poder encontrar ese sentido de existencia. Él justo a su corta edad supo plantear muy bien hacia dónde iba, para qué existía, pudo responder esta pregunta, y entonces pues fue un caso de éxito. ¿Cómo podemos hacerle nosotros, no importa la edad que tengamos, si no hemos descubierto cuál es esa misión que tengo como ser humano? ¿Cómo podemos hacerlo? Me parece que lo primero, aquí ayuda mucho esta materia de antropología filosófica, que es esta parte de la filosofía que se encarga de estudiar al hombre. Porque yo no puedo plantearme hacia dónde voy si primero no parto de responder quién soy. Y lo primero no es responder qué me gusta, o qué es lo que se me da bien, o a qué me quiero dedicar. No va por ahí. Lo primero es responder la entraña de quién soy, ¿no? Soy persona en un modo de ser, hombre, mujer, incluso tomar en cuenta, por ejemplo, una situación como el tiempo cultural donde nos ha tocado nacer. Me parece que es fundamental, por supuesto que sí, es parte también de lo que soy. Se dice por ahí que los hijos son hijos nuestros, pero también son hijos de sus tiempos, ¿no? Así es. Entonces. Y bueno, eso también respondería a la inquietud de muchas personas. Bueno, es que me tocó vivir así, yo no escogí,
lo que estoy viviendo está horrible, ¿no? Sí, o la vida me lleva. La vida me lleva sea. En este país. Yo no escogí la corrupción, no escogí... A ver, entonces, ¿cómo readaptarnos y reinventarnos ante la situación que estamos viviendo, por ejemplo, hoy? Yo creo que ahí también vale mucho la pena hablar, poner sobre la mesa el tema de la libertad, de la que ya tendremos gran oportunidad de explotar, por supuesto que sí, pero por lo pronto simplemente explicar que el ser humano es un ser que tiene una posibilidad de convertirse en una mejor versión de sí mismo, independientemente de las circunstancias, del tiempo en el que le ha tocado vivir, de los papás que ha tenido, si tiene una situación, por ejemplo, incluso hasta de trastornos o patologías en su propia casa. Ese ser humano, si se lo propone, es capaz de encontrar un sentido de su existencia y, como bien dices tú, de resetear su vida y de edificar un camino que será igualmente noble y valioso que el de cualquier otra persona, ¿no? Ahora, también me parece que vale mucho la pena pensar cómo es que cada ser humano es único e irrepetible. Y esta posibilidad de ser único e irrepetible nos tiene que llenar de esperanza y de ilusión en el sentido de poder edificar un camino que también sea único. La verdad, pensar que nadie más tendrá la posibilidad de vivir y de encaminarse pues por este reto personal que me puede tocar a mí, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo primero que hay que hacer. Por ejemplo, con los hijos, ilusionarlos en esto. Ilusionarlos en cuanto a descubrir, pues, qué es lo que tiene la vida, lo que tiene Dios planteado para ellos en lo personal. Oye, es que socialmente de pronto como que se plantea el hecho de, a ver, las tallas, pues chica, mediana y grande, todos encajen en un estándar. Así es. Entonces, no solo en las tallas de la ropa, en las tallas de a qué te vas a dedicar, qué profesión. Entonces, es difícil que alguien se sepa como un ser humano único e irrepetible, con unas condiciones únicas, porque nadie más nació en esa misma familia, como lo eres tú, de cierta edad. Si eres de uno de tantos hermanos, bueno, igual tienes un lugar como un hermano, pero de alguna manera esto te hace que no pueda haber otro ser humano idéntico. Entonces, tomar eso en cuenta se me hace que es algo importante, como bien dices, decírselo a los hijos. Así es. Hacérselo saber para que sepan que no tienen que repetir la historia de nadie, que no tienen que imitar a nadie, que podemos tener ciertos modelos, y ojalá esos modelos sean positivos, para que ellos puedan crecer y modelar pues un mejor estilo de vida, pero no para ser clones de otro. Totalmente. Ahí me parece que también es muy importante explicar cuál es el papel que tiene la cultura, por ejemplo. Porque cuando la cultura se busca imponer así a modo de etiqueta, a modo de dirigir a un grupo de personas para que se conduzcan o se comporten o se vistan o hablen de determinada manera, como con el objeto de pertenecer, por ejemplo, ¿no? Entonces esto ya más bien pues es lo que propiamente podemos conocer como modismo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay un autor que a mí me encanta, es un físico y filósofo de la Complutense de Madrid que se llama Cristóbal Pera. Él tiene un libro que se llama La persona culta. Y aquí lo que hace Cristóbal Pera es explicar que lo primero en tiempo es la persona. Después surge la cultura, ¿no? Y esto podemos simplemente pensarlo en la historia de cómo es que va surgiendo el hombre, ¿no? Primero era nómada, como todos lo sabemos, y llega un momento en el que decide hacerse sedentario, descubre la agricultura, y entonces en ese momento necesita idear un sistema de comunicación y de lenguaje. Y se dice que es hasta que aparece el lenguaje que podemos hablar de la existencia de la cultura. Entonces, quiere decir que la cultura, el papel real de la cultura es el de humanizar al hombre. Entonces, cualquier cultura que lo deshumaniza, que pretende hacerle olvidar que es único e irrepetible, que busca encorsetarlo pues, en una especie de manada o de grupo, lo que sea, pues sinceramente me parece que no debería existir, ¿no? Y menos aquel tipo de cultura que me deshumaniza, ¿no? Pienso que se ponga de moda, por ejemplo, no sé, ciertas drogas, de repente, no sé, los vapers con ciertas sustancias y demás que son nocivas, en fin, estas modas, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, de ahí han salido un montón de bebidas peligrosas, ¿no? Que los chavos creen que es divertido y que justamente pues es estandarizar, o sea, todos como borregos probando la misma bebida con los mismos efectos, digo, que ni siquiera es así, porque cada cerebro funciona distinto, claro. Pero en unos puede ser más fatales que en otros, ¿no? Y además para dejar de vivir la vida y empezar a vivir en una vida virtual. Exacto. Ese es el efecto de las drogas, que es lo que menos queremos para nuestros hijos, ¿no? Así es. De las cosas buenas que oigo hoy día, bueno, la campaña que tenemos en México, que creo que ha sido muy atinada con respecto a las drogas, ¿no?
del vacío que se puede sentir, pero creo que hay que regresarnos. Digo, está muy bien hablar de las consecuencias de las drogas, pero hay que regresarnos, que los chavos encuentren cuál es su sentido, a dónde pertenecen, por qué están aquí, ¿no? Exactamente, así es. Y ya nos hablaste en otro programa sobre la libertad. Yo creo que ese programa nos puede ayudar mucho también a entender qué hacer y cómo vivirla, y cómo pues cada uno de nosotros somos afortunados porque somos libres, ¿no?, de decidir. Pero me gustaría que después de la pausa pues también nos dieran más luz, como maestros o como padres de familia, cómo podemos ayudar a quienes están a nuestro alrededor a darse cuenta que cada uno tiene una misión distinta. Por eso es tan rica la humanidad, por eso es tan, pues no sé, que nos necesitamos unos a otros como sociedad y que estamos hechos interdependientes. No podemos ser aislados porque cada uno cumple una función distinta. Es. Volvemos con más. Si sufres de estrés y ansiedad, nuestro paquete Mejora tu Ánimo es ideal para ti. Te ayudará a proteger tu cuerpo sin comprometer tus defensas, podrás desinflamarlo en todos los aspectos y lograr un descanso reparador. Llámanos o envíanos un WhatsApp. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Continuamos en Excelencia Personal. Gracias por estar aquí, por sus comentarios, que ya se los haremos llegar aquí a Adriana Valero. Y ella, como especialista en este tema de antropología filosófica, pues hoy estamos hablando de cómo ir descubriendo esa misión que tenemos todos como seres humanos. Bien, y bueno, y lo que decíamos es que lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿quiénes somos?, ¿no? Y la primera respuesta es que somos persona, somos finalmente un ser dentro del universo que es lo más perfecto en cuanto a que pues es lo más complejo, ¿no? A eso me refiero con perfección. Y por lo mismo, pues es cierto que el hombre tiene un papel que es mucho más trascendente respecto a lo que podría tener, por ejemplo, los animales o las plantas y demás, ¿no? Entonces ya simplemente por eso ya podemos aquí generar un despertar respecto a que el papel del hombre, el de todo hombre, independientemente de su raza, del tiempo cultural en el que le ha tocado vivir, independientemente del nivel socioeconómico, político, lo que sea, o sea, siempre es importante. Claro, de ahí partimos, ¿no? Que cada uno de nosotros, pues sí, tiene realmente algo para lo cual vivir. Exacto. Y esto que tú decías, Nelly, justo hace rato, cómo es que el ser humano también responde a esta pregunta de quién es y hacia dónde va, cuando la responde no nada más hacia adentro, sino cuando también la responde en relación a los demás. Porque el ser humano no nada más es un ser hacia adentro, no es un ser que exista con un motivo pues de vivir como una ostra hacia el ostracismo, sino que el ser humano es un ser con otros, ¿no? Y simplemente basta con observar cómo es la propia anatomía del hombre, ¿no? Tenemos unos ojos para ver, unos oídos para escuchar al otro, unos brazos para abrazar al otro. Por eso es que también hoy nos cuesta tanto trabajo el tema de la pandemia, por ejemplo, porque sí, pues más o menos estamos coartados en esta posibilidad de poder vivir nuestra propia humanidad, ¿no? Pero entonces cuando el hombre se responde también a esta pregunta de quién es en relación a los demás, me parece que puede encontrar una mejor respuesta. Esto lo dice, por ejemplo, también el Papa en una de sus encíclicas, que bueno, ahora trato de pensar, de recordar cuál es exactamente, pero justo lo que dice es que, ya me acordé, es Christus vivit, justo. Y entonces lo que explica es que cuando el hombre se da cuenta de que tiene talentos y que esos talentos necesita ponerlos a disposición de los demás, luego entonces el hombre encuentra su vocación. Pasa mucho, por ejemplo, que los jóvenes actualmente se preguntan, ¿yo para qué soy bueno, qué me gusta, o lo que sea? Y simplemente con esa respuesta hacia adentro es que deciden qué van a estudiar.
Y luego entonces se encuentran con muchas frustraciones. De repente se topan con que no, la verdad es que no me identifiqué con esta carrera o lo que sea, y entonces luego esto además va escalando en un nivel cada vez más profundo de frustración, Claro. ¿verdad? Y de sentirse pues que poco valiosos o lo que sea. O no adaptados a la sociedad. O no adaptados a la sociedad, así es. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que dice aquí también el Papa es que hay que también preguntar, ¿qué es lo que cómo puedo ayudar a la sociedad con estos talentos que tengo? Y cuando entonces yo sumo estas dos cosas, ¿qué necesita la sociedad de mí? Y reconozco mis talentos, entonces sí me encuentro con lo que es mi vocación. Vocación también es algo que hace referencia al sentido de misión, sentido de existencia. Claro. Qué bonito lo que acabas de decir, porque pues sí, considero que estamos viviendo en unos momentos muy distintos, ¿no? Y particularmente en el caso de los jóvenes tenemos que estar muy al pendiente, porque parte de su personalidad o de su desarrollo como seres humanos, pues es la interacción. Así es. Y ahorita pues esto está bastante mermado. Entonces una manera de ayudarles a que vayan descubriendo cuál es su vocación y qué van a hacer con esos talentos que todos tenemos y que todos recibimos y a veces no los hemos descubierto, y no importa la edad que tengamos, pues es voltear a ver al otro y decir, a ver, ante esta situación tan difícil que estamos viviendo, ¿qué puedo aportar yo? ¿Qué puedo hacer yo? Mirando hacia afuera. Así es. Y la necesidad que tienen los chavos de sentirse útil, pero lo triste es que de pronto también el mundo tiende mucho al egoísmo y tiende mucho a todo que te satisfaga a ti. Exacto. Entonces tú no encajes en el mundo se tiene que adaptar a ti. Y claro, al rato eres un inadaptado y al rato aborreces al mundo y aborreces el tema social y es justo lo que queremos evitar como padres de familia, ¿no? Que me parece el peligro ahorita, porque si estamos encerrados y somos una familia y bueno, solo somos los que seamos en esta casa y de aquí pues lo que nos gusta, lo que pensamos, no, pero también hay que adaptarnos al mundo exterior. Así es. Entonces creo que es un gran peligro aislarnos tanto que no volteemos a ver lo que hay allá, que nos olvidemos de las necesidades de los otros, de ser empáticos con los demás y pues de querer el mundo a modo, ¿no? Y creo que eso es un gran peligro. Totalmente. Creo que, por ejemplo, ayuda mucho para quienes seamos papás de niños pequeños todavía, cuando tengamos oportunidad de salir a la calle o incluso de hacer aquellos pequeños viajes en carretera, que ¿no? Yo creo que ahora pues también ha habido una tendencia de ir por ahí a darse una escapada pues a una pequeña casita de campo o con alberca o lo que sea. Creo que todos más o menos ha habido un boom de esto, bueno, eso dicen las empresas exactamente inmobiliarias y demás. Y entonces pensar que no podemos desaprovechar esos recorridos con nuestros hijos para que no sean conscientes de la realidad externa, ¿no? Que sean capaces de ver por la ventana, de ver cómo es el campo, que sean capaces de reconocer la existencia del campesino que va caminando. Todas estas cosas me parece que son muy importantes para que no pierdan la oportunidad de ser conscientes de ese mundo afuera que necesita de nosotros, efectivamente, ¿no? Y que es muy sanador, pues voltear a ver un árbol, ¿no? Y detectar, bueno, ya estamos en otoño, ¿cómo son los árboles ahora? ¿De qué color se han puesto las hojas? Mira qué bonito. Sí. Cómo se escucha el viento, ¿no? Claro, que además todo esto es tener contacto con la realidad. Claro. O sea, un ser humano que quiera tomar buenas decisiones en su vida necesita forzosamente tener un contacto con la realidad. No puede quedarse nada más circunscrito a un contacto con el mundo del parecer o incluso con el mundo digital. O sea, a mí sí me sorprende, por ejemplo, cómo también a veces nos puede pasar que hay niños de preescolar que de verdad no conocen a los animales en la realidad, los conocen solamente en las pantallas. En National Geographic. En National Geographic, no exactamente, sí, la verdad que los sí. libros, Sí. Sí, caray. Entonces, hay que ir a un safari de verdad, ¿no? Hay Por que ir a un ejemplo. safari de verdad, hay que salir, exactamente, hay que salir al campo, hay que salir al jardín, que vean los insectos, porque además es cierto que así también es como se puede despertar en ellos el sentido del asombro, ¿no? El asombro es una emoción que es necesaria incluso para poder educar en el sentido de ilusión. Y la ilusión es lo que me puede mover también a ser sensible respecto a las necesidades de los demás. Y esto en el plano humano y en el plano, por ejemplo, pues ya más teológico, más también de un propio sentido de existencia trascendente, me mueve a la virtud de la esperanza. De veras, si no está formado el asombro y la ilusión en un niño, es muy difícil también poder formar la virtud de la esperanza, por ejemplo. Y esa capacidad de asombro que tenemos los seres humanos,
pues es cuando estamos en contacto con nuestro sentir, con nuestro ser. Así es. Y entonces, bueno, hablabas de los niños pequeños, pues desde tocar arena, pintura, sopa, lo que sea, amaranto, sentir con las manos, ¿no? Con nuestro cuerpo, oler, escuchar, mirar, tocar. O sea, es muy importante que de verdad así suena obvio, pero es sensibilizarnos, porque los seres humanos nos podemos desensibilizar y me parece que es un poco lo que está sucediendo. Porque si estamos con los aparatos electrónicos, con la televisión, con el internet, pues es una realidad virtual. No es lo que me toca, no lo está sintiendo mi cuerpo. Sin embargo, es una representación, meramente. Es una representación, claro. Pero me puede provocar emociones muchas veces equivocadas y me hace poder que en vez de tener esa capacidad de asombrarme de lo que es la realidad y poner los pies en la tierra, me estoy asombrando de lo que me imagino que es esa realidad. Y luego por eso me cuesta trabajo ver cuáles son mis talentos. Claro. Pero bueno, vamos a otra pausa y continuamos con más. ¿Has subido de peso? ¿Te ha costado mantenerte en tu talla? Necesitas el paquete Peso Perfecto. Mejorará tu digestión, te ayudará a absorber los nutrientes de los alimentos de mejor manera y acelerará tu metabolismo. Contiene los nutrientes esenciales combinados para reparar tus células, que incluye vitaminas, minerales, enzimas, grasas buenas en un solo producto, además poder desintoxicar tu organismo. Adquiérelo, es tan fácil como contactarnos. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Hoy en Excelencia Personal nos acompaña Adriana Valero. Gracias a todos los que comparten el tema de hoy, que lo hacen llegar a más personas, porque pues esa es nuestra misión aquí en Excelencia Personal. Claro, y que le den me gusta, ¿no? Poder llegar a más hogares y que este mensaje pues se difunda. Muy bien. Pues sí, estamos aquí hablando de un tema muy importante que es el de el sentido de misión, el sentido de existencia, cómo es que se ha de buscar edificar a partir de el conocimiento de la realidad de uno mismo y del conocimiento de la realidad externa también, porque al final de cuentas es una suma de ambas situaciones que me van a poder llevar a encontrar también cuál es el plano real, por supuesto, de mi sentido de misión. ¿Y por qué el plano real? Porque a veces me parece que puede haber también pues si yo vivo en el mundo de la ilusión y no tengo contacto con la realidad, ni siquiera soy consciente de quién soy, ¿no? De cuál es mi propia realidad, pues también me parece que puede ser muy común que puede quedarse en el ámbito de la ilusión ese plan que puedo tener en mi vida. Y esto me parece muy grave, ¿no? Si se queda en un sentido de ilusión, sí, entonces puedo fabricar más castillos en el aire. Exacto. Y jamás construir esa realidad y evocarme hacia un sentido de vida auténticamente. Exactamente, así es. Sí, que en términos psicológicos pues es volvernos cada vez más esquizoides, porque entonces dejamos de estar en contacto con el otro. Y fíjate que por eso es peligroso, porque hay personas que tienden a ser aisladas, que si tú las aíslas más, estás acentuando esas características de personalidad que pueden ser muy nocivas y entonces lo alejen completamente de su misión de cumplir un objetivo en su vida, de entender que la vida en realidad es una misión como tal, y entonces, ¿cuánto sufrimiento? Claro. Y yo creo que a una persona que esté quizá ya incurriendo en una circunstancia de ese estilo, pues quizá hay que recordarle la existencia de los otros otra vez, ¿no? O sea, me parece que de veras la mayor solución a los problemas que a veces se pueden hacer enormes en la cabeza de una persona, pues es el aprender a mirar allá afuera, a mirar a los demás, que hay otros que existen, no nada más yo, ¿no? O sea, creo que a veces también puede haber como una sobreinflamación de la afectividad o de la susceptibilidad y demás, y mucho derivado de que pues se me olvida que no nada más existo yo, ¿no? Sí. Entonces hay que buscar la manera de estar en contacto, como nos decías, ¿no?
si estamos en familia y salir un poco y bueno, pues mirar aunque sea a través de una ventana que hay otros, qué padre. Si tenemos oportunidad de convivir con sana distancia, ¿no? Con otras personas, pues hay que intentarlo también, porque me parece que creo que la situación actual está afectando pues a muchas personas en diferentes niveles, ¿no? Sí, pareciera que se está fomentando o procurando el aislamiento y entonces me olvido de los demás. Totalmente. Es un gran peligro eso, ¿no? Es muy cierto. Ahora, y por otra parte, no creo que ya hemos tocado el tema de la posibilidad del papel que tiene la inteligencia para conocer la realidad. Luego el papel que tiene también la afectividad para ser sensible, ¿no? También todo esto que tú nos explicabas, Nelly. Pero creo que ahora también vale mucho la pena poner sobre la mesa el tema de la voluntad, que es la tercera dimensión que hay dentro de la espiritualidad humana, porque al final de cuentas, como bien decíamos, es tanto con el cuerpo como con el alma que tengo, que es todo lo que soy yo, que tengo que encontrarme con esta misión. Y entonces, dentro de esta parte espiritual, tenemos la inteligencia, la afectividad y la voluntad. La voluntad tiene por objeto hacer el bien. Entonces es cierto que si una persona quiere encontrarse con su misión en la vida, con su sentido de existencia, tiene que ser una persona que haya aprendido a hacer el bien. Por eso también qué importante es tomarnos en serio esta labor como padres de enseñar a nuestros hijos a hacer el bien, que experimenten lo que es hacer el bien, ¿no? Porque la verdad es que no da lo mismo. No da lo mismo, o sea, que sean capaces de sensibilizarse con ello, ¿no? Que, por ejemplo, que se den cuenta, pienso desde un niño pequeño, que sea consciente de que no da lo mismo el haberle hablado al abuelo, por ejemplo, para saludarlo, que el no haberle hablado. Y el que dejó contento al abuelo, ¿no? Que hizo el bien, o que ayudó en casa con alguna cosa, o que cumplió con sus deberes del colegio. O sea, hay que experimentar esto también para poder ir fortaleciendo la voluntad, para ir de alguna manera sembrando una serie de posibilidades, de hábitos importantes que me van a llevar, al final de cuentas, a encontrarme con ese sentido de misión. Claro, porque eso les da un camino. Exacto, y además es trazárselos, ¿no? Exactamente, y esto que estás diciendo me parece muy importante también, Gerardo, porque el sentido de misión no es algo que se tiene que ver así como, ya, en el futuro, en alguna meta lejana. No, ya desde ahora. Yo puedo empezar a edificar en ese sentido de misión. Y entonces, y la forma de hacerlo es esa, ¿no? O sea, no puede ser que entonces, pues ya yo, no sé, me dediqué a no estudiar o a hacer el mal o a tener una serie de hábitos nocivos y demás, y ya después ya alcanzaré mi sentido de misión. No, o sea, al final de cuentas, toda la vida del hombre está conectada entre sí, ¿no? Todo está hilado, y entonces todo lo que yo haga en el tiempo presente o que haya hecho también en el tiempo pasado, está hilado con mi sentido de misión y de existencia, ¿no? Creo que sí, son esos pequeños pasos que entonces guían a nuestros hijos hacia donde queremos llevarlos. Así es. ¿Qué sucede entonces en una familia en la que a lo mejor los padres por desconocimiento o por propias carencias, ¿no? Que ellos han tenido, no han sabido o no están sabiendo cómo desarrollar esta capacidad de hacer el bien en sus hijos? Mira, yo creo que aquí efectivamente habrá, así como pues hay personas que tienen talentos muy definidos, pienso para las matemáticas o para los idiomas y demás, habrá también ciertos padres de familia que tengan pues, quizá más habilidades pedagógicas que otros y no pasa nada, ¿no? O sea, pienso por ejemplo como un Thomas Hobbes, que fue uno de los grandes políticos, de los grandes contractualistas, que diseñó las líneas para la existencia del Estado-Nación y demás, ¿no? De veras decían que pues muchos de sus contemporáneos, que Thomas Hobbes era el perfecto ejemplo de alguien que había pasado la historia con sus contribuciones, porque su libro, que además es el famoso Leviatán, es un perfecto manual de lo que no has de hacer en política. Okay. Hay que leer ese libro. Entonces yo creo que también como papás nos tenemos que relajar a veces. Quizá a veces nuestros hijos aprendan con un manual de lo que has de hacer y también a veces aprenderemos, y lo mucho, no creo que todos los que estamos aquí presentes, también hemos aprendido con muchos manuales de lo que no has de hacer. Y aquí estamos, ¿no? Y no nos pasó nada. Entonces también esto es como un mensaje a los papás de relajarse un poquito, de soltar el cuerpo y de no buscar tampoco ningún perfeccionismo, porque luego a veces por buscar esos perfeccionismos nosotros mismos nos metemos los pies, ¿no? Claro. Claro. Sí, papás perfectos no hay y todos aprendemos y sí, claro, y a veces la regamos. A veces formamos en lo que no se debe de hacer, ¿no? Pero pienso un poco en pacientes en psicoterapia, ¿no? Sí. Que de repente llegan, como bien decías,
a veces son adultos y no han descubierto su misión porque están esperando que les caiga un rayo y los ilumine y digan, esta es, ¿no? Sí, y que el rayo no los vaya a fundir, además, de paso, ¿no? Claro. Pero la misión es todos los días, ¿no? Sí. O sea, pienso un poco en los hermanos, aquel hermano que tiene el don de leer un cuento y que no se ha dado cuenta de eso. Claro. Sí. Digo, pensaba un poco en tu hijo Gerardo, que ayer Sí. lo escuché leyendo una calaverita, a lo mejor no ha descubierto que tiene una gran misión. Le dije, a ver, bien, cuéntanos, ¿no? Ujú. Y entonces, Ay, sí le gusta. de verdad lo hace Pero- padrísimo. maravilla. Entonces, ¿qué tal si en vez de hacer maldades se sienta y a ver, les voy a contar un cuento a mis hermanas, ¿no? Y reforzar ese tipo de cosas, porque Claro. los papás, bueno, a lo mejor no estamos tan al pendiente, Sí. porque estamos pendientes de corregir, de educar, de que digan por favor, gracias y todo lo demás. Si bien nos va, ¿eh? Si bien nos va. Sí. Porque hoy día ya eso también es un gran avance, ¿no? Claro, claro. Pero, Sí, se pero logra. a lo mejor por esa vorágine de actividades o de prisas o de hacer las cosas bien o perfeccionismo, como decías, Adriana, se nos olvida lo importante. Es cierto. Claro. Se nos olvida decir, oye, qué padre, estás leyendo increíble. ¿Por qué no les cuentas un cuento a tus hermanas? Vamos Además, a así hacer es como un teatro. descubre el No lo sé. pequeño en qué es bueno. Exactamente. Claro. Cuando recibe esa claro. aprobación del adulto, del hermano, de los pares. Claro. Ahora, ¿qué hacer si los papás no tienen mucho esa habilidad pedagógica que decías, ¿no? Porque me encantó el ejemplo que pusiste de Leviatán, ¿no? A ver, ahí viene todo lo que no debes, bueno, ok. A veces yo hago esa lista, ¿eh? Sí. Y a veces digo, caray, es que estos conceptos los he escuchado en el programa Excelencia Personal y ahorita lo hice exactamente al revés. Y claro que también como padre es muy frustrante, ¿no? Porque dices, chin, pues lo oigo a diario, no puede ser. Claro. Y claro que cometemos esos errores, ¿no? Entonces hay que buscar más alternativas, bajarle al perfeccionismo, como bien comentas. Totalmente. Y fíjate que yo creo que además algo que sirve mucho es leer. Leer diferentes libros de educación. Sí. Yo creo que es algo que va ayudando a encontrar el traje a mi propia medida como padre. Me va ayudando también a conocerme qué tipo de educador soy, porque además porque hay diferentes tipos de educadores, ¿no? Sí, Todos sí. tuvimos maestros diferentes en la historia de nuestras vidas, Sí. ¿verdad? El que usaba estas tablas, el que no sé, usaba el pizarrón, el que usaba, o sea, cada uno, y la verdad me parece que todos los medios son válidos. Entonces, primero que nada, tengo que descubrirme a mí mismo como pedagogo, como ver pues qué herramientas son con las que cuento. Eso me va a dar más seguridad a la hora de poder educar y yo creo que sí, de veras, es a través de los libros o a través de buscar buenos programas, por ejemplo. Me parece que aquí ustedes también ya tienen pues toda una lista de extraordinarios temas que se pueden buscar para poder ir formando en esta posibilidad de, pues, de tener ideas, ¿no? Aquí mucho es ir generando ideas, porque a veces nos pasa, es que no sé qué hacer. Bueno, me falta tener ideas. Claro, claro, sí, sí. Exactamente. O se me Hay que agotaron las buscar- ideas, ¿no? Como Así padres es. caemos en eso. Claro, entonces hay que buscar esas ideas. Claro. Hay que buscar esas ideas, así es. Excelente Por opción. supuesto, Muy bien. leer historias, por ejemplo, de personas que aún ante adversidades han salido adelante, han hecho una obra de arte de su vida. Por lo menos a mí me sirve muchísimo y es súper enriquecedor. Y hay que compartirlas, ¿no? Hay que decir, mira, lee esto o yo misma leerlo, me cambia un poco la visión y ante cualquier adversidad digo, sí se puede. Es que reaviva la Sí se esperanza, puede. justamente, ¿no? Claro, Tú nos claro. hablabas de la esperanza. Sí. Buenísimo, Claro. ¿no? Me encanta esto que estás diciendo, Nelly, porque creo que además, claro, son historias inspiradoras que también nos pueden llevar, exacto, justo a buscar esa esperanza, esa ilusión y también incluso me van detonando un desarrollo de mi propia creatividad, imaginación, exactamente, ¿no? Que todos tenemos, la verdad, nada más hay que descubrirla. Exacto. Sí. Pues, ¿qué te parece si después de la pausa nos das algunas ideas de cómo ir encontrando esa creatividad? Porque a veces creo que, pues, en el mundo virtual vamos perdiendo esa creatividad, esa capacidad de asombro, porque todo se nos da peladito y en la boca, digerido. O sea, ya ni siquiera tienes que pensar porque ya te dijeron qué vas a pensar o ya te lo dejaron tan claro como lo que tienes que sentir y Claro. no lo desarrollas tú. Entonces, ¿qué te parece si después de la pausa hablamos de esto? Claro que sí, por supuesto. Si te sientes cansado y con poca fuerza, lo que necesitas es nuestro paquete Vitalidad Total. Este lo diseñamos para ayudarte a tener energía y vitalidad, especialmente con un multivitamínico completo, proteína que incluye enzimas y nutrientes esenciales y probióticos para desintoxicarte. Además, las enzimas asegurarán una buena absorción de nutrientes y una buena digestión. Visítanos o llámanos. En Excelencia Personal estamos para servirte.
porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Hoy en Excelencia Personal con Adriana Valero, un gusto compartir estos micrófonos contigo. Súper enriquecedor y hablar, claro, la vida es una misión que tenemos cada uno de nosotros. Y si como adulto hoy estás escuchando el programa es por algo, a lo mejor es la oportunidad de que descubras cuál es esa misión que tienes, qué papel tienes que jugar. Y bueno, las parábolas de la Biblia a mí me encantan, ¿no? Uh-huh. Y esa parábola de los talentos, pues es buenísima, ¿no? Porque nos hace ver que de nada te sirve enterrarlo por ahí, el talento en la tierra, y a ver si algún día de estos lo sacas, ¿no? Lo guardo porque no quiero que se gaste. Exacto, en la torre, ¿no? Cuando tienes que venir a exponerlo. Los talentos son para compartir, y cuando descubres que eres bueno, así sea para hacer un sándwich y te queda delicioso, entonces puedes hacer sándwiches para los demás. ¿Cómo recuperar esa creatividad? Buenísimo. Bueno, pues mira, justo ahora que estás poniendo sobre la mesa uno de los elementos más importantes, yo creo, Nelly, porque me acordaba de este personaje del Señor de los Anillos, de Gollum, se acordarán, ¿no? Que justo, bueno, pues él veía este talento, este anillo, lo consideraba para sí mismo, ¿no? My treasure, su propio tesoro. Exacto, tal cual. Exactamente, y entonces, bueno, como es que lo tenía escondido para sí mismo, no tenía ningún ánimo de querer compartirlo con nadie, por supuesto. Entonces, yo creo que sí, lo primero es el poder detonar al mismo tiempo habilidades que me permitan la entrega y el amor a los demás, esto por un lado, y por otra parte, ciertas habilidades que también puedan ayudarme a mejorar mi capacidad de imaginación, de creatividad, que fomenten incluso una sensibilidad en la capacidad de asombro, ¿no? Que yo creo que esto es como las dos mancuernas importantes que deben haber. Ahora pienso, aquí hay una escritora que se llama Catherine Lecuyer, es una francesa, canadiense, tiene un libro precioso que se llama Educar en el asombro, y también tiene otro que se llama Educar en la realidad. Y justo el de Educar en el asombro a mí me encanta, porque lo que dice Catherine es, a ver, a veces buscamos complicarnos mucho la existencia, quizá con modelos pues demasiado acabados, y entonces pues tener que cursar no sé qué maestría, o es que si no tienes tales skills pues no vas a poder. Y lo que dice Catherine es, lo que hay que hacer es tener de veras pues un contacto más cercano con la naturaleza. Dice, no hay nada que te asombre más, ni nada que pueda detonar la imaginación y la creatividad de una manera más grande que ese contacto con la naturaleza que puedes tener al salir en el jardín, al salir al jardín, ¿no? Sí, hasta pisar con los pies descalzos. Exactamente, el pasto. Totalmente, ver, observar cómo funcionan las hormiguitas, cómo es el diseño de un abejorro, de una flor, o sea, de veras, todo esto me tiene que llevar a darme cuenta de cómo están diseñadas las cosas, me despierta, de veras, o sea, mucho ingenio. Pensemos, por ejemplo, pues hasta en aquellos ingenieros de, no sé, yo creo que los primeros años de 1900 y demás, o incluso antes, pienso en Leonardo da Vinci, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos diseños hizo, pues así como de ingeniería, la verdad, de aviación, muchos y demás, inspirado simplemente en ver la naturaleza, exactamente, en la observación de la naturaleza, en observar cómo eran los pájaros, cómo eran los insectos voladores y demás. Entonces, me parece que este es el primer paso que tenemos que dar, ¿no? Tenemos que tener un terapéutico. Oye, además después, es terapéutico. Claro, y después de muchos años, recientemente, ¿cómo crees que hicieron los drones? Claro. ¿Cómo crees que hicieron los helicópteros esos pequeñitos que puede manejar hasta un niño chiquito? Sí. Pues lo hicieron así, viendo a los colibríes, viendo a todos los pájaros, y a ver cómo es que se mantiene estático y cómo es que lo puedo mover a la izquierda, a la derecha, y han recreado cómo inclusive funcionan las parvadas para poder hacer que muchos drones en forma conjunta hagan un performance, un show, en fin, ¿no? Y ahora se usa hasta gran escala, es impresionante, ¿no? Exactamente. Entonces ahí tenemos detrás, pues antes que grandes ingenieros, grandes observadores, personas que han tenido la posibilidad de dedicar horas a tener esa capacidad de sentarse, a ver, y justo como decías tú, Nelly, también incluso esto es hasta terapéutico, porque además hoy con esta vida, donde todos corremos de un lado a otro, donde hay todo el tiempo pues un tipo de vida multitask, con poca capacidad, multitareas, con poca capacidad de enfocarse, de poder concentrarse en una sola cosa y demás, pues todo esto
la verdad es que sí, nos distrae de poder tener capacidad de asombro, ¿no? Entonces, y de ver lo básico, lo esencial, lo más natural. Eso, y también como tú decías justo pues hace un rato, ¿no? O sea, a veces también nos vamos distrayendo de lo que es lo más importante, ¿no? De lo que es realmente lo esencial. Y si tenemos una persona mayor en casa, algún familiar que no la está pasando bien, que a lo mejor lleva muchísimos meses confinado, creo que este contacto con la naturaleza puede ser sanador. Así es. Buscar la manera de llevarlo a un parque, de salir a lo mejor media hora de donde tú estés a un lugar recóndito donde pueda escuchar los pájaros, donde pueda estar en contacto con esos árboles, respirar. Bueno, hay muchas investigaciones, ¿no? Y dicen que donde hay más árboles hay menos violencia, porque las personas están más oxigenadas y tienen pues todos esos fitonutrientes que salen de los árboles y que podemos respirar diferente, ¿no? Entonces, claro, en las ciudades donde hay más hacinamiento, donde tenemos menos contacto con esas cosas que nos recuerdan que estamos vivos, se genera más violencia. Entonces, pues hay que regresar a eso. Digo, suena tan simple, pero recordar que de esa manera vamos a ser mejores personas. Por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Incluso pienso en una tarea tan básica y al alcance de quien sea, como puede ser la de construir tu propio huerto, ¿no? También, la verdad, o sea, esto me parece que también es muy edificante, te va ayudando a educar hasta el sentido de espera, ¿no? O sea, a veces también con esta cultura de que todo se solucione picando un botón. La prisa, el sentido de prisa, ¿no? Es terrible. Totalmente, no tenemos capacidad de espera y la capacidad de espera también es directamente proporcional a la capacidad de asombro y a la capacidad de creatividad y de imaginación. Y la tolerancia a la frustración, claro, que nos hace falta para podernos llevar mejor unos con otros, ¿no? Y podernos respetar que somos diferentes y que no pensamos igual, pues también parte de ahí. Eso. Volvemos después de esta pausa. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos hasta la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Pues ya la recta final de este programa que ha estado súper enriquecedor. Gracias por todos los ejemplos, Adriana. Porque pues eso es lo que estamos buscando, ¿no? ¿Qué hacer si me estoy dando cuenta que no la estoy pasando bien, si estoy triste, si me siento pues deprimido, si no estoy encontrando mucho mi camino? A ver, pues ponerme a leer, poner un huerto, salir a pisar el pasto. Nos has dado muy buenos ejemplos, ¿no? Ir recuperando esa capacidad de asombro. Y fíjate que, pues me acuerdo ahorita en algún grupo de mamás en el que estoy, que ponían por ahí, justamente para quienes radicamos en la Ciudad de México, varios papás se fueron a los safaris que están cercanos, Xochitla creo que se llama uno de ellos. Xochitla, sí. Que además pedían... De la ciudad, en las orillas. Sí. Nunca he ido, fíjate, pero... Precioso, ¿eh? Pero bueno, decían que aparte de que necesitan fondos, porque está a punto de cerrar casi. Claro, porque como todo, ¿no? Pues nadie quiere salir, nadie quiere ir ni arriesgarse. Pues entonces ponían los papás, fuimos, está vacío, está súper bien cuidado, no hay gente, entonces pues lo tienes para ti solo y puedes observar, que nos hacías esa invitación a observar. Lo mismo, bueno, quien ha ido a montar un caballo o a las granjas, Marquesa, ¿no? A la Marquesa, a diferentes lugares, pues todo esto creo que puede ser muy terapéutico para quien esté pasando mal. Y sí hay que voltear a ver al otro. Y también eso te sirve a ti. Cuando tú dices, híjole, ¿cómo lo está pasando mi esposo? ¿Qué está pasando con mis hijos? Tal es adolescente o el otro es chiquito. ¿Qué puede pasar por su cabeza? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Qué necesidades tiene que no puede cubrir ahorita? Exactamente. Hay que pensar en ello, ¿no? ¿Cómo le puedo ayudar? Y bueno, eso también te ayuda a ti, ¿no? Claro, así es. Y de veras, y tener mucho espíritu de optimismo, sinceramente. O sea, pensar que, bueno,
de todo se ha de aprender, de todo se sacan cosas buenas, de todas las crisis, de todas las pandemias también, ¿no? Claro. Entonces pensar que habrá siempre, bueno, son unas por otras y quizá pues sí, algunas cosas nos pesen, pero también nuestros hijos seguramente que estarán adquiriendo muchas otras cosas de las que nos vamos a dar cuenta después, ¿no? Y que seguro están ligadas con su sentido de misión, por supuesto que sí, ¿no? Para que la redescubran. Exacto, así es. Sí, imagínate, tú tienes hijas pequeñas, ¿no? Sí, tengo 3. Ajá. 3 hijas, y cuando crezcan, pues seguro van a decir, pues sí, viví una pandemia y ¿qué van a recordar? Pues lo bonito, ¿no? Así es. Lo que significó estar con mamá, qué hicieron en su casa, qué nuevas cosas inventaron, ¿no? En la familia. Sí, que fue difícil, pero se superó. Exacto. Que eso también, esas victorias, aunque sean a veces pequeñas, claro que dan un gran sentido del logro, ¿no? Claro, exactamente así es. Bien. Sí. Entonces, bueno, si te has perdido en el camino, si te has salido un poco de lo que habías descubierto que era tu misión, o si aún no la descubres, pues es un buen momento para irte redescubriendo, para reinventarte, para desarrollar esa creatividad de la cual nos hablabas y sensibilizarte, porque estando pues más en contacto contigo mismo puedes comprender a los demás y ser humano. Claro. Realmente. Buenísimo. Y también yo creo que comprender que el sentido de existencia no necesariamente equivale a felicidad. Eso también es muy importante, ¿no? O sea, la felicidad es una emoción, dicen por ahí algunos autores, que... Una emoción pasajera, ¿no? Exactamente. Dicen que la felicidad es una emoción que te sorprende en el camino cuando te encuentras haciendo lo que tienes que hacer. Mientras que el sentido de existencia pues es algo que va a aparecer independientemente de momentos difíciles, de crisis, de pandemias, de sufrimiento, no pasa nada. Entonces, yo creo que son nociones que también hay que ir adquiriendo y con las que hay que irse familiarizando, porque hoy tenemos una cultura muy renuente al sufrimiento, ¿no? Sí, claro, además, se le saca la vuelta. Claro, a toda costa, con cualquier pastilla, con lo que sea, para no sentir, para no tocar eso que estoy viviendo. Y bueno, cuánto dolor puede estar detrás. Y se sabe que de ahí vienen muchísimas enfermedades, ¿no? Hay muchos estudios que hablan de esto, el cáncer y muchas otras enfermedades cuando no queremos sentir aquello que nos toca sentir. Así es. Así que bueno, pues muchas gracias, Adriana. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Pues gracias a ustedes por compartirlo, por estar presentes con nosotros, por sus comentarios, por sus felicitaciones, Adriana. Muchas gracias a cada uno de ustedes y a todo nuestro equipo de producción. Los esperamos mañana en otra emisión de Excelencia Personal. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida.